Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Televisión Popular, su televisión regional. Aquí estamos en un programa más, en una semana más, con nuestro experto en mercados, don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con una larga polémica mezclada con muchas cosas y que luego intentaremos desentrañar porque tiene diferentes ovillos. Por un lado, la subida de impuestos en España, de impuestos de sociedades, hasta el 25%. En ese decreto ley, la posibilidad que creo que son 2.900 ayuntamientos, no todos, por ejemplo el de Santander, ¿no?, baja sus impuestos, puedan subir los impuestos en el próximo recibo del IBI, el catastrazo. Es decir, aumento en definitiva de impuestos en una dirección totalmente opuesta a lo que se está produciendo en otros países. Por ejemplo, basta un detalle de ayer. La firma multinacional norteamericana McDonald's, que tiene su sede europea en Luxemburgo, ha anunciado que se va a Londres, va a consolidar cuentas en Londres porque a través de los incentivos fiscales que se quieren poner en el Reino Unido para evitar que las empresas se marchen con el Brexit, encuentra mejores condiciones. Esto yo creo que es fundamental desentrañar el fondo de las cuestiones, porque luego vamos a hablar con la declaración fiscal de los futbolistas, etcétera, y de los paraísos fiscales, porque creo que en todo esto hay mucho fariseísmo. Don Aurelio. Sí, efectivamente, el hecho de subir en este momento los impuestos, cuando se viene diciendo que la bajada de impuestos genera actividad y generalmente se recauda más una bajada de impuestos al haber esa mayor actividad económica, bueno, pues se lleva la política contraria en España de aumentar los impuestos, con lo cual esas empresas que podían tener alguna expectativa de ubicarse en España, pues yo creo que la están desechando. Ahora hemos visto efectivamente lo de McDonald's, que ya viste, se va de Europa, de Luxemburgo para colocarse en el Reino Unido, por un lado por los temas fiscales, pero también por las presiones que sobre las empresas hoy los comisarios europeos vienen realizando. Esto es así, yo creo que tiene que haber mucha racionalidad en estas cosas. Estamos viendo, a España se le está llamando la atención porque dice que no se han realizado las sanciones y la persecución correspondiente a la Volkswagen. La Volkswagen ya va a recortar del orden de no sé si hablan de 10.000 empleos en 10 o 15.000 empleos en el mundo. En fin, España se viene salvando, pero yo creo que una presión sobre esas empresas a quien perjudica siempre es al trabajador. Y por esto digo, y luego tenemos también todo el tema financiero inglés, que si en principio podíamos pensar que podrían reubicarse en España, prácticamente esa idea está desechada. Se van hacia Irlanda, se van a Dublín, en fin, están buscando otras ubicaciones. Creo que se expansionó y que recoge que el señor Guindos, que parece que ir totalmente en dirección opuesta al señor Montoro y con muy buen criterio, dice que negocia con grandes multinacionales en el Reino Unido para firmar contratos concretos de cuestión fiscal, cosa que será muy difícil. Es decir, por un lado se realizan esfuerzos y por otro lado se da el garrotazo. Esto es lo que tiene como consecuencia, desde mi punto de vista, que no exista una sola cabeza. Esa bicefalia en economía y en hacienda no tiene sentido y es un auténtico desastre. Lo ha sido la legislatura anterior, dígase lo que se quiera decir, y va a ser esto otro desastre desde el punto de vista de unificación
de criterios, hay que dar una seguridad jurídica, porque lo que se hizo, por ejemplo, hace 2 o 3 meses para adelantar la recaudación de las grandes empresas no deja de ser una chapuza jurídica. Claro. Y luego lo dice, el señor Montoro lo dice con una tranquilidad y se queda tan tranquilo y aquí paz y después gloria. Sí, cuando se vea o sea, yo creo que, vamos, una cosa es, aquí parece que hay dos, efectivamente, como bien dice usted, hay dos cabezas. Una que lleva la gestión económica, que ve lo que pasa por el resto del mundo, y otro que no tiene más que una mera función de tesorería, de recaudador, que lleva una política exactamente contraria, donde hay una avidez por recaudar, pero recaudar no por generación de economía, sino recaudar incrementando los impuestos, incrementando la recogida de dinero directamente de la caja o de los bolsillos, sin darse cuenta que la actividad económica empieza a recuperarse y que cualquier medida que se tome en esa dirección de incrementar impuestos debe hacerse pues con sumo cuidado, ¿no? La política que hoy puede seguir Guindos, que está viendo lo que pasa por Europa y que está viendo las grandes oportunidades que hay, resulta que en el interior están siendo neutralizadas pues yo creo que por una voracidad recaudadora que va a tener efectos negativos, sobre todo pensando en que podíamos tener pues, llegada de empresas, nuevas ubicaciones, que es por donde yo creo que en España se puede crecer. aceptar, y se acepta de hecho que se tenga que subir impuestos porque no llegan y hay que atender muchas cuestiones. Vamos a ponernos en ese caso. Lo que no se nos puede aceptar es que se ría de nosotros, que salga la señora ministra de Trabajo, el señor Montoro, decir que no, que el Partido Popular no ha prometido nada de eso. Sí. Oiga, no, mire, no se ríe encima de nosotros. Es decir, háganlo si tienen que hacerlo y explíquenlo bien. Claro. Porque igual lo tienen que hacer. Yo no tengo los datos que ellos tienen. Ahora, ya hacernos tontos encima a los ciudadanos me parece que es una falta de respeto a los ciudadanos absoluta. Sí, además las mismas formas de presentarlo, esa sonrisa irónica, ustedes digan lo que quieran, pero yo haré lo que me dé la gana. Además, ¿quién les ha contado a ustedes que el PP iba a bajar impuestos? Bueno, pues es que no solamente, o sea, lo han contado por activa y por pasiva, pero además siempre se ha dicho que es la política del PP bajar impuestos. Y en el momento que llegan al poder, al gobierno, pues se ve que están haciendo lo contrario. Y lo malo es las consecuencias que esto está teniendo. Porque no se ha hecho ellos hablan de cambios estructurales, pero la realidad es que, y no quiero con esto hacer una enmienda a la totalidad a la política económica, porque ha habido éxitos y eso hay que reconocerlo. No vamos a ser como la oposición que no reconoce cómo estábamos y cómo estamos. Pero una cosa es esa, como se dice, ni calvo ni con dos pelucas, ni la botella medio llena ni medio vacía. En toda la obra humana hay claroscuros, porque la deuda está ahí en el 100% del PIB. Claro. ¿Por qué? Porque no se ha quitado, Ciudadanos quería quitar diputaciones. Yo no sé si habrá que quitarlas todas, igual algunas sí y otras no. Hay que quitar estamentos, hay que estudiar qué número de funcionarios necesita España. Hay que hacer un plan de qué es lo primordial y cuál es lo que sobra. Quitar toda la grasa que hay en la administración. Y de eso pues no se ha hecho absolutamente nada. Se han quitado una serie de empresas que la señora vicepresidenta en la anterior legislatura, en los primeros meses sobre todo, todos los días hemos quitado este organismo y tal, y cosa que está muy bien, pero se ha parado, ya no se ha quitado más. No se ha quitado más. Ahora se ve que eso ni está ni se le espera. Ya no se habla prácticamente de ello, de adelgazar la administración. También dice, ahora quitar funcionarios, pues como está, que el paro no acaba seguimos ahí con esos 4 millones de parados y no se ve que pueda haber ninguna medida, pero tampoco se ve una reactivación económica en el sentido de que mejoren las circunstancias, que mejoren, en fin, que haya mayor número de empresas, que las empresas puedan contratar con más alegría, que la balanza exterior siga mejorando, pues como en un momento dado ya empezó a darse. Es decir, puede darse un parón importante en la economía. Y podemos tocar madera de que de aquí a abril, Draghi esta semana ha asegurado que va a inyectar otro medio billón, pero vamos a suponer que para el verano, como se dice, puede subir un poquito los tipos de interés. No es que vayan a subir mucho de cara a lo que se piensa de cara a los próximos 2 o 3 años, pero a poco que suban van a suponer dinero también para las arcas españolas. Bueno, pues de esto no se está hablando nada, de esto no se dice absolutamente nada. Es decir, en definitiva,
se está dando un calmante para una enfermedad de fondo. Sí, claro, para nosotros los intereses de la deuda hoy representan pues, mucho dinero. Si esta deuda ahora nos aumentan los tipos de interés, pues fíjese, nos van a absorber prácticamente el crecimiento. Y la deuda ahí está, con el 100%, no cae. Menos mal que todavía el Banco Central Europeo va a seguir con las ayudas. Por lo menos hasta ha dicho abril. que lo va a prorrogar, sí, va a seguir todo el 2017 y aunque han reducido, van a ser 60.000 millones en vez de los 80.000 que venían dando, pero bueno, es muy importante y de esto, claro, se han beneficiado principalmente de toda Europa, han sido España e Italia, que no han sido directamente, y Portugal, bueno, Portugal está en quiebra prácticamente, que no han sido directamente rescatadas porque no podían ser rescatadas en ningún momento, no había fondos en Europa para rescatar de manera directa ni a Italia ni a España, pero indirectamente sí que lo han sido y lo tenemos en el incremento de la deuda. Ahí tenemos un incremento de 40.000, de un porcentaje altísimo, del 40% de incremento de la deuda en 4 años, ¿no? No se puede decir que hemos salido de la crisis, ni muchísimo menos. No estamos en lo peor de la crisis, estamos mejor, sin lugar a dudas, pero de alegría es nada. A mí el optimismo que algunos, y yo soy una persona optimista, que defiendo el optimismo a tope, pero que de algunos dan, cuando cogemos datos, que dice casi el 15% de los españoles gana menos de 9,8 euros la hora. Pero ¿qué capacidad de consumo va a haber con eso? Entonces, ¿qué políticas estructurales? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué política económica se está realizando? Esta es una cuestión. Claro, es así y además se ha venido hablando, ahora estamos otra vez esperando a ver si se recupera la construcción, pero la recuperación de la construcción pasaría de nuevo por una burbuja, es decir, no hay una recuperación sólida. Y además el problema es que en todos estos años, 10, 12 años, no ha habido cambio de modelo económico, sino que seguimos en las mismas. La investigación, pues fíjese, se ha reducido a mínimos extraordinarios, los gastos corrientes están disparados, la ayuda, lógicamente, los gastos sociales pues se mantienen y por mucho ya que se quiera recortar de ahí, el ahorro va a ser pues prácticamente muy pequeño, por tanto estamos obligados a una reactivación económica sí o sí, no hay otro camino. Vamos con la polémica de la semana, yo lo que califico el fariseísmo. Se está criticando a futbolistas de todo el mundo a través de lo que llaman Football Leagues, porque supuestamente, bueno, en primer lugar, vamos a ver cómo se han conseguido esos datos, que parece que es de forma ilegal. Luego quedarían anulados. Pero bueno, esa es otra cuestión. Vamos a aceptar que los datos que se dan. A mí me llama la atención que los países europeos se rasguen las vestiduras porque haya futbolistas y empresas que declaren en paraísos fiscales cuando no cierran esos paraísos fiscales. Es decir, si a usted, don Aurelio, o a mí nos da la posibilidad de tributar entre el 25% o incluso en algunos casos el 40 y tantos, si es personal, y el 15 o el 10 o el 5 en otro país, ¿usted qué haría? No, es una pregunta, es que es donde yo veo el fariseísmo. Oiga, cierren ustedes. Estaba leyendo yo la lista ayer de paraísos fiscales de la OCDE y en Europa hay un montón, en el mundo por supuesto. Y digo yo, bueno, y ahí están las entidades bancarias, y ahí está todo el mundo. Oiga, cierren ustedes y ya verá usted cómo no habrá posibilidad. Luego otro punto, armonicen la presión fiscal en toda la Unión Europea, porque si Irlanda tiene un impuesto de sociedades del 10, lo lógico es que si, o por ejemplo Chipre, yo conozco empresas que están radicadas en Chipre, pues se van a Chipre, pero vamos, esto es lo lógico. Además, yo digo desde el punto de vista de la justicia, todo lo que sea llegar al diezmo o pasar del 10 es justo, es un tributo justo. Porque si llegamos al 25 o al 35, eso es igual, es una inquisición, diríamos, una incautación. Sí. Pero bueno, eso estaríamos en temas morales muy de fondo y sería para un largo debate. Entonces yo me pregunto, no, mire ustedes, cierren el que existan esas posibilidades y no sean ustedes fariseos, porque esto es un fariseísmo absoluto, en criticar a esos futbolistas a las que, desde luego, hay empresas y entidades bancarias que les asesoran con esto. Sí, eso
Eso yo creo que la realidad es que es como dar un poco carnaza, ¿no? Exactamente, Sí, en el momento. sí. Bueno, o sea, Sí, porque luego los efectos sabemos que todo eso, de alguna manera, eso no va a tener ninguna consecuencia, las cosas van a seguir exactamente igual, van a seguir pues buscando paraísos fiscales y tratando de obtener la mayor rentabilidad de todos sus ingresos. Hombre, yo digo que cuando se habla de los dineros que se manejan en el fútbol y tal, eso resulta escandaloso, resulta eso es otra inmoral, cuestión ¿no? éticamente, O sea, pero eso ya lo hemos criticado aquí. Claro, sí, pero otra cosa es que luego, después de pagar esas cantidades, lo que se diga, oiga, Claro. mire, es que yo de cada 100 me voy a llevar casi el 50% de ello, Sí. teniendo la posibilidad, por ejemplo, de estar en otro país miembro de la Unión Europea, Claro. dentro de la legalidad, y que me cobren impuesto de sociedades muchísimo menos. Eso, por ejemplo, ¿no? Sí, y estas cosas, pues, bueno, se conocen, se saben. ¿Y cuáles son las medidas que toman? Pues mire usted, que no puedan pagar más de 1.000 euros. No puedan manejar a nosotros, más de 1.000 euros. a los ciudadanos o olientes. que en el bar le pongan línea directa para la recaudación del IVA, ¿no? O sea, quiero decir que las medidas pues son un poco, hay un contrasentido ahí. Ahora, todo esto ya de los futbolistas. Lo de la carnaza que usted dice, yo creo que lo defiende todo. Sí, es así, es sacar a esa estrella. Pues miren y luego ustedes viene la cómo envidia, atacamos a los ricos, y ¿no? la envidia que se viene sobre ellos, lógicamente. Claro, sí, es esa. Pero bueno, la gente sigue yendo al fútbol. Luego sigue cualquiera pagando, unilateralmente le dan esas posibilidades y actuaría como ellos. Porque es que es la doble vara de medir moral. Es decir, evidentemente se critica que a un señor pague los impuestos más baratos y busque el sitio donde va a pagar menos. Se critica eso, pero no se critica, se ve lógico que se pague en negro pues el pintar una casa. Es decir, porque en el fondo el hecho ético y moral es igual. Es igual, no, es peor el segundo, porque el primero, aunque sea de más, está buscando una fórmula legal que sea menor. Luego, en todo esto es lo que yo digo, que no hay en el fondo un sustrato ético. Claro, de la falta cuestión. totalmente. La ambición es ilimitada. La gente pasa de tener unas necesidades elementales, primero piensa en cubrir esas necesidades elementales, pero en el momento que le entran esas cantidades ingentes de dinero, ya cambia totalmente su mentalidad y ya se trata de acumular, de buscar la manera de sacar más haciendo trampas, porque, hombre, si ganan tanto dinero, yo creo que sí debería haber unos principios, una ética y que dijeran, bueno, gano mucho dinero, mucho más de lo que podré gastar en toda mi existencia y, hombre, se puede dar algo porque todo el mundo se está beneficiando. No es que estoy en contra de pagar impuestos, pero digo yo, es que, claro, de pagar el diezmo, como digo, que es lo más primitivo, a pagar el 48% o el 45% hay una diferencia. Pero esas cosas se pueden hacer y publicar todo eso de la manera que se publica, se ve claramente la intención, ¿no? Es para impresionar. Y bueno, pues claro que tendrán que pagar impuestos, tendrán que buscar si son falsas esos domicilios fiscales que ellos buscan, como ha venido pasando, pero bueno, eso habla con ellos. Ahora, por ejemplo, el caso de Ronaldo, dicen que ya ha pagado 9 millones de euros. Y ha sucedido lo mismo con Messi, con Neymar, pero van a estos casos claves. Hay muchos más seguro alrededor, pero buscan esto para que la gente, para tranquilizar a la opinión pública. Exacto. De alguna manera. Y bueno, pues bien, caemos a veces en la trampa. Hombre, Ronaldo, es poner el foco, Messi, en la estrella o como se ha dado. Ahora, a veces, evidentemente, no van a decir que nosotros no estamos a favor de pagar impuestos, por supuesto, porque nosotros pagamos los impuestos de la A a la Z, pero no es esa la cuestión. La cuestión es que se acaben con los paraísos fiscales. Sí. Porque claro, digo de memoria, paraíso fiscal es Gibraltar. Paraíso fiscal son las islas del Canal de la Mancha, Jersey, etc. Paraíso fiscal creo que es Andorra, creo que es Mónaco. En fin, puedo seguir en Europa unas cuantas. Y casi hay otras que son semiparaíso fiscal, porque tienen unos impuestos muy bajos y son de la Unión Europea, legislación europea, como es Irlanda, o es incluso Luxemburgo, etcétera, etcétera. Luego, los primeros que se tienen que poner de acuerdo con un único impuesto, que es lo que no se ha hecho en la Unión Europea, que es la armonización fiscal de la Unión Europea. Los mismos impuestos, la misma presión fiscal en todos los países. Armonización fiscal. Eso no se ha conseguido. No, y eso es una competencia desleal en el fondo, porque si usted tiene una empresa que dentro del mercado único está radicada
en Francia con unos impuestos muy altos y la tiene otra domiciliada en Irlanda, claro, usted desde Irlanda compite muchísimo mejor. Sí, sí, o en sin Chipre, duda. usted compite muchísimo mejor. Sí, no hay esa armonización, fiscal, y yo creo que ni la va a haber, porque estos países, como el caso de Irlanda, que es la fuente de ingresos fundamental de ellos, pues eso no lo van a modificar. Ahora mismo tenemos que el Reino Unido se sale de la Unión Europea, pues vamos a ver qué pasa, porque se habla de pérdidas importantes, del orden de una parte importante, se habla de un 10% la incidencia del Brexit en el PIB de Reino Unido, y eso lo van a procurar compensar de alguna manera, pues va a ser recabando y haciendo. Primero, que no se les vaya ninguna empresa, y luego, si ya buscarán incentivos fiscales para que haya otras empresas de Europa que se ubiquen. Bueno, el caso de que hemos visto el de caso McDonald's. de McDonald's, pues fíjese, y además con qué rapidez lo han hecho, ¿no? De manera que esto de la armonización fiscal, pues es así, y una unión económica en Europa pues sería más interesante, pero bueno, nosotros... Bien, hay un tema que ocupa a nivel regional, que es el presupuesto de Cantabria, en el que se va a negociar con los grupos, con todos los grupos, pero sobre todo me alegra mucho que se negocie con los mayoritarios. ¿Por qué podemos decir de aquí? Porque se debiera de llegar a un acuerdo, que los dos grandes partidos, los tres grandes, que PP, PSOE, PRC, o por el orden que ustedes quieran, debieran de llegar a un acuerdo sobre los presupuestos. Claro que sí, como lo pedimos para el Gobierno central, que llegue a un acuerdo, que llegara a un acuerdo que sea sensato y que sea en el que todas las partes, por supuesto, tengan que ceder, y que no se haga política con el bienestar de los ciudadanos. Me parecería eso lo más lógico, ¿no le parece a usted? Porque si lo estamos pidiendo a nivel del Estado, ¿cómo no lo vamos a pedir para nivel de Cantabria? No, por supuesto, y es todo lo contrario. Aquí han estado y están y siguen a la greña oposición y gobierno. Por parte del gobierno, los presupuestos, bueno, pues ahí han estado unos meses peleándose entre ellos y ahora lo presentan con urgencia. Los datos que han dado prácticamente al Parlamento pues son insignificantes. O sea, no han dado al Parlamento todos los datos, porque incluso decimos, bueno, el PP es quizás el que frontaliza más con el gobierno, pero luego tenemos también Ciudadanos que dice lo mismo. Digo, bueno, nos vamos a reunir con ellos a ver cuáles son los datos, porque tenemos unos pocos datos que no son suficientes para tomar una decisión. Entonces, lo que sí se está viendo en el presupuesto, y esto es lo que denuncian todos, es que es un presupuesto voluntarista totalmente. Es un presupuesto donde se suponen unos ingresos que parece ser que ni de lejos se van a dar. Por tanto, bueno, pero eso es lo que se tendrá que negociar. Claro. Y sentarse en la mesa y decir, no, mire, no llego a acuerdos. Porque eso es lo que estamos hablando del gobierno central. Sí. Es decir, lo que hay que buscar la coherencia y el bien común. Es decir, el gobierno tendrá que explicar lo que tenga que explicar hasta el límite, y la oposición está en su derecho a pedir hasta el último papel. Pero también la oposición tiene que hacer un esfuerzo de generosidad, y todos tendrán que ceder, unos con transparencia y otros con generosidad. Sí, pero también se está viendo, yo creo que es la consecuencia. Antes usted hablaba a veces de la no excesiva, quizás no alta cualificación de quienes se encargan de ello. Y parece ser que estas carencias empiezan a verse de manera bastante dramática ahora en la presentación de los presupuestos, donde se están incluso confundiendo conceptos, donde se confunden deuda con déficit, con techo de gasto, y los presupuestos pues están siendo incluso rechazados cuando se presentan los funcionarios al gobierno también, central. Que los funcionarios son los que los claro. tienen que supervisar. Sí, pero bueno, son los el máximo, decir, los políticos pueden hacer un presupuesto más de eso, pero eso lo tienen que, digamos, traducir el a la lógica. El responsable tiene que tener unos conocimientos hoy para llevar la contabilidad y la economía de una nación o de una región. Hay que estar preparado. Bueno, pero eso entraríamos ahora en otro debate. Y eso nos estamos encontrando, que hay lagunas casi de primaria, ¿no? O sea que y esto se está eso lo vemos en los debates en el Parlamento. Realmente penoso. Pero esa es otra cuestión. Sí. Esa es otra cuestión. Lo importante es, primero, las personas. Las personas son los ciudadanos. Los ciudadanos, otra cosa es que por ninguna de las dos partes, ni los partidos quieran negociar, ni el gobierno quiera negociar. Entonces, bueno, pues tendrán que decirlo y explicarlo. Pero, en principio, lo que hay que pedir es buena voluntad.
a la hora de llegar a acuerdos, ¿no? Sí, y, claro, llegar a acuerdos. Luego, para nosotros sería decisivo ahora ver las partidas que hay para inversiones. Creo que suben algo. Suben algo, pero ese es algo tan insignificante. Porque estamos en un problema que tienen las efecto... comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, casi todas, pueden dedicar muy poco ya a inversión porque la mayoría de los gastos se lo llevan estructuras existentes. Totalmente. Entonces lo que hacen es, y dicho con eso, es administrar penurias. Claro. Y claro, eso permite muy pocas políticas. Esa es una realidad de la que se quejan las comunidades con razón, pero también ellas inicialmente han tenido razón por falta de control. Es decir, entramos en una crisis. Bueno, lo que se está negociando también son los presupuestos del Estado. Me parece muy bien que haya acuerdo. Ojalá entre el partido mayoritario de la oposición, el Partido Socialista. Porque a mí, cada vez que se ha negociado con el PNV, me ha dado muchísimo miedo. Bueno, ya se habla de 300 millones más para el cupo vasco, todas las infraestructuras que pidan, están muy contentos los del PNV, etc. Es decir, aquí entramos en el bucle melancólico. Se atiende a los que son menos, porque son más reivindicativos y porque nos van a dar una serie de votos, en perjuicio de la mayoría que calla y que otorga. Pasa lo mismo con Cataluña. Es decir, esto es otra injusticia, es decir, nos ha pasado con el PP, nos ha pasado con el PSOE, etcétera, etcétera. Bueno, recordad usted cuando el señor Aznar decía que hablaba catalán en la intimidad, claro. Necesitaba los votos de convergencia. Eso siempre es dinero a costa del resto de las comunidades. Para Cantabria es un daño tremendo. ¿Por qué? Porque competencia desleal. Una competencia desleal. Se va a acelerar todas las obras de infraestructura del País Vasco, con lo que tiene eso para Cantabria. Se va a tener más capacidad fiscal, como por si estuvieran poca. Luego más ayudas, más incentivos, van a tener más capacidad. Todo esto es en detrimento del resto de las comunidades. ¿Dónde está la igualdad que marca la Constitución? Esto hay que hablarlo así de claro, y me está muy bien que se consiga aprobar los presupuestos del Estado, pero siempre es la misma cuestión. Sí, y además yo nunca he entendido en esta situación la gran felicidad del Partido Popular por estar ellos en el gobierno, y es que supeditan siempre su interés personal y su interés de partido al interés nacional, al interés global de los ciudadanos. Estamos viendo que un voto de Canarias y 4 votos del País Vasco hoy tienen un valor incalculable en términos monetarios, porque efectivamente ahora ya se está viendo el PNV que con estos 4 diputados que tiene ya están, hoy ya se les ve felices. Sí, sí, ya lo ha dicho hasta... Las promesas que les han hecho, vamos, debe ser incondicional. El cupo vasco, fenomenal, más dinero, etcétera. Lo que haga falta y empiezan a ser felices. Y claro, eso, o sea, volvemos al bucle aquel que hemos vivido de los nacionalismos, por un lado los catalanes y por otro los vascos. Creo que ahí el PSOE tiene que hacer un ejercicio de responsabilidad y ver si se rompe ese círculo vicioso con los nacionalistas. Yo creo que el PSOE está en esa onda de querer hacerlo. El PSOE nacional, sí. El PSOE nacional. Lo que pasa es que se está encontrando en una situación donde tiene muchos flancos, yo creo que no puede cubrir. Por un lado, pues incorporando... Para España sería mucho mejor tener que llegar a un acuerdo con las comunidades, con el PSOE, con todas las comunidades que son Extremadura, Andalucía, etcétera. Lo que se está es dando justicia e igualando, que seguir hinchando el pavo de los más ricos, que es el País Vasco. Claro, pero fíjese, es que esto de verdad es realmente de una injusticia total. Ahora el PSOE se ha puesto de acuerdo en el País Vasco, el PSOE vasco se ha puesto de acuerdo con el PNV. Por tanto, es otra fuerza más a tirar para ahí. En tanto, hay yo creo que hay una situación de discriminación evidente con respecto a las regiones, además a las regiones más pobres, porque hay que reconocer que el nivel económico y de vida del País Vasco es muy superior en este momento al de Cantabria, y aquí seguimos, nos están pero es que es Cantabria, es Rioja, es Castilla y León, es decir, claro, las capacidades financieras de los gobiernos forales son infinitamente mayores que las del resto, y eso es un anacronismo que habría que denunciar ante todos los tribunales internacionales, porque eso es insostenible. Y se cree la crisis de Estado que se cree. El problema es que no hay unos líderes políticos valientes que digan, mire, salga el sol por Antequera.
aquí se va a hacer esto, esto, esto. Y si ustedes no están de acuerdo, vamos a ver, vamos a llegar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué más puede pasar ya en este país? Aquí, sí, lo que usted dice es cierto, ¿no? Es la situación, es a donde nos abocan los gobernantes, porque esto a raíz de la mayoría absoluta de Aznar, este tema parece que debió quedar resuelto. Hubo una mayoría absoluta, pudo haberse dado mucha menos importancia y premiar menos en las elecciones que podía darse en las comunidades autónomas, haber roto esa situación tan discriminatoria donde un voto vale mucho más en el País Vasco o en Cataluña que en el resto de España. Todo esto debió quedar resuelto y hoy no nos veríamos en esta situación. O sea, seguramente porque los partidos nacionales, pues yo creo que habrían sacado mucho más rendimiento en estas comunidades. Y ahora estamos otra vez supeditados a Cataluña, que ya ve usted, ahora trasladan una parte del gobierno a Cataluña, con el objetivo de negociar. Se habla de transferir las cercanías de ferrocarril. Bueno, sí, todo lo que ya tenemos una noticia, pero... el aeropuerto de Foronda, que solo operaba de noche para carga, ya a partir de abril creo que abrirá 16 horas. Es decir, esto va a ser así. La Y vasca se va a meter. Es un mercadeo absoluto. Es una auténtica. Y luego, ojo, el acuerdo fiscal del cupo vasco, que yo creo que está cerrado, que el señor Montoro yo creo que lo ha cerrado ya con el responsable de Hacienda foral. Me parece que suponen 300 millones más de euros, pero no quiero lanzar las cifras. Las diremos próximamente. Y el resto de las comunidades aquí calladitas. No, presionando, que techo de gasto, que usted que ha gastado más de lo que tenía que gastar. En fin, don Aurelio, por lo menos nosotros lo decimos con absoluta libertad, que es lo que hay que decirlo y por supuesto respeto. Hasta la próxima semana, que tengan una feliz semana. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.